it's easy. Take out the steam. What? Flashlight down. Command post, post 19, you guys read me. Should I hold post? Give me your keys. I didn't shoot the president. Advised, further description of suspect vehicle. Some location over. Last known as southbound Brent. Over. Command must be advised this is Condor 2 en route to suspect location over.
Hola a todos, bienvenidos a Reman Crítica, tu espacio donde analizamos películas desde todos los ángulos, explorando historia, personajes, actuaciones y todo lo que hace que una película valga la pena o no. Hoy vamos a hablar de Shooter, una película de acción y suspenso que combina intriga política, escenas de alto riesgo y un protagonista que nos lleva por un viaje lleno de tensión, traición y justicia personal. En esta reseña, vamos a desglosar no solo la trama, sino también cómo se desarrollan los personajes, qué tan efectiva es la acción, el impacto emocional de la historia y, por supuesto, si realmente vale la pena invertir tu tiempo en verla. Así que prepárate para sumergirte en los secretos detrás de Shooter y descubrir qué hace que esta película sea única en su género. Si te gustan los análisis profundos y honestos de películas, no olvides suscribirte a Reman Crítica, activar la campanita y quedarte hasta el final, porque vamos a desmenuzar todo lo que necesitas saber sobre esta cinta. Comencemos. La película Shooter comienza con una secuencia intensa en la que Bob Lee Swagger, un francotirador excepcional de los Marines de los Estados Unidos, se encuentra junto a su compañero Donnie Fenn en una zona de conflicto remoto en África. Su misión consiste en apoyar una operación encubierta que supuestamente busca proteger a tropas amigas, ofreciendo cobertura desde un punto elevado, observando posibles amenazas y eliminándolas a distancia si es necesario. Aunque la misión parece salir bien, la situación se deteriora rápidamente. El helicóptero enemigo aparece, la posición de Bob y Donnie queda comprometida, y ambos se ven obligados a enfrentarse a un ataque inesperado. En el fragor del combate, Donnie muere trágicamente tras ser alcanzado por fuego enemigo, mientras Bob sobrevive, pero queda emocionalmente marcado por la pérdida de su amigo y por sentirse traicionado por los oficiales que les abandonaron sin respaldo. A raíz de esta experiencia desgarradora, Bob decide retirarse de la vida militar activa y se aísla en un entorno tranquilo, buscando sanar sus heridas físicas y psicológicas. Después de 3 años viviendo en silencio y lejos del mundo, la vida de Bob cambia radicalmente cuando es visitado por el coronel Isaac Johnson, un oficial de alto rango que trabaja en operaciones especiales. Johnson le propone a Bob que use su habilidad extraordinaria para detener un posible atentado contra el presidente de los Estados Unidos en un evento público masivo. Aunque renuente, Bob acepta temporalmente participar, bajo la condición de que se trata de una operación legítima para salvar vidas. Con su experiencia como francotirador, Bob realiza una evaluación cuidadosa del lugar donde se supone podría ocurrir el intento de asesinato y calcula los mejores puntos de observación para prevenirlo. El día del evento, Bob se sitúa en una posición elevada junto a Johnson y otros miembros del equipo, vigilando atentamente la multitud con su rifle de precisión. Cuando un disparo resuena en medio de la confusión, lo que parecía ser una misión para evitar un atentado se convierte en un crimen. Quien resulta muerto no es el presidente, sino un arzobispo extranjero que se encontraba entre la multitud. La escena se vuelve caótica. Los medios informan rápidamente que Bob Lee Swagger fue el responsable del disparo fatal, apoyando la versión de que él fue el asesino y armando una narrativa de culpabilidad inmediata. La situación se agrava cuando Bob es herido deliberadamente por un oficial corrupto bajo las órdenes de Johnson, lo cual le obliga a escapar precipitadamente, dejando tras de sí un rastro de confusión y sospechas. Herido y convertido en el principal sospechoso de un asesinato de alto perfil, Bob se ve en la necesidad de evadir tanto a las fuerzas del orden como a los agentes federales que ahora le buscan por todo el país. Gracias a sus conocimientos tácticos y su entrenamiento, consigue esconderse y huir hacia zonas rurales, donde intenta evaluar qué fue lo que realmente ocurrió. Durante este tiempo de fuga, se reúne con la viuda de su amigo Donnie, Sarah Fenn, quien lo ayuda a curar sus heridas físicas y emocionales. Aunque reticente al principio, Sarah empieza a comprender que Bob ha sido manipulado y no es el asesino que todos creen. Al mismo tiempo, un joven y perspicaz agente del FBI, llamado Nick Memphis, comienza a cuestionar la narrativa oficial. A pesar de presiones internas para dejar el caso, Memphis encuentra inconsistencias en las pruebas presentadas y se da cuenta de que hay algo más grande y oscuro detrás de la supuesta acusación contra Bob. A medida que la historia se desarrolla, Bob y Memphis establecen una alianza incómoda. Memphis, aunque todavía parte de la ley,
empieza a ayudar a Bob a encontrar pruebas que demuestren su inocencia. Ambos desafían el aparato gubernamental que intenta silenciar cualquier investigación más profunda, poniendo en peligro sus propias vidas. Su búsqueda de la verdad los lleva a descubrir que el rifle que supuestamente Bob utilizó para matar al arzobispo fue manipulado y que se insertaron pruebas falsas para incriminarlo. Estos crímenes fueron diseñados para desviar la atención de eventos mucho más siniestros, relacionados con operaciones encubiertas y decisiones políticas corruptas. Durante el curso de la investigación, Bob y Memphis visitan a un experto en armas de fuego, quien les explica cómo puede alterarse la evidencia balística con métodos complicados para encubrir el arma real utilizada en el asesinato. Al profundizar más, Bob recuerda haber visto al verdadero francotirador antes, alguien vinculado a Johnson y con la reputación de ser un tirador despiadado. Este francotirador resultó ser otro hombre que había sido manipulado por altos mandos del gobierno para actuar bajo órdenes encubiertas. Este descubrimiento revela que todo el montaje fue ideado para proteger intereses políticos y económicos más amplios, involucrando a altos funcionarios gubernamentales y a un senador estadounidense de alto rango. Mientras todo esto ocurre, Sarah también enfrenta sus propios peligros. Es capturada por los hombres de Johnson, quienes la usan como moneda de cambio para mantener a Bob fuera de su contraataque. Esta acción desesperada obliga a Bob a acelerar sus planes y a orquestar un enfrentamiento final con los conspiradores. En uno de los clímax más tensos de la película, Bob y Nick Memphis se infiltran en un encuentro en las montañas donde los responsables, incluyendo el senador y Johnson, están reunidos. Bob combate con precisión, eliminando a los francotiradores y rescatando a Sarah, demostrando no solo su habilidad con el rifle, sino también su determinación para proteger a quienes les son queridos. A pesar de que Bob y Memphis consiguen grabar una confesión que expone toda la conspiración y la implicación de los altos funcionarios en los crímenes cometidos, se enfrentan a la realidad de que la justicia legal convencional puede no ser suficiente. El fiscal general reconoce que, aunque Bob ha sido exonerado al demostrar que el arma que supuestamente usó no podía haber disparado, los delitos políticos y las violaciones encubiertas ocurrieron fuera de la jurisdicción de la ley estadounidense, lo que significa que no se pueden procesar legalmente a los involucrados. Esta amarga revelación deja a Bob con pocas opciones, ya que la corrupción que ha descubierto supera los límites de un tribunal ordinario. Finalmente, tomando la justicia en sus propias manos, Bob decide confrontar directamente a los responsables de la traición y de los crímenes impunes. En una escena final cargada de tensión y venganza, irrumpe en la reunión privada donde los conspiradores celebran su aparente impunidad. Usando sus habilidades letales, elimina a todos los implicados, asegurándose de que sus fechorías no vuelvan a amenazar a otras personas. Después de esto, Bob destruye la evidencia que podría conectar su propia participación en estos eventos, asegurándose así de que la verdad, aunque conocida por algunos, no se convierta en un arma contra él o contra los inocentes que lo ayudaron. Con Sarah a su lado, Bob deja atrás esa vida de persecución y conspiración, encontrando un cierre a la tormenta que comenzó años atrás cuando fue traicionado en África. La película Shooter está construida sobre una trama de acción, traición y justicia personal, pero lo que realmente le da vida y fuerza dramática es su elenco central. Mark Wahlberg, en el papel principal de Bob Lee Swagger, ofrece una actuación que combina intensidad física, disciplina emocional y vulnerabilidad psicológica. Swagger no es solo un francotirador retirado, es un hombre marcado por el pasado, por la pérdida y por la traición. Wahlberg logra transmitir esa complejidad sin necesidad de demasiados diálogos. Su rostro, su postura y sus silencios hablan tan fuerte como sus palabras. Desde el momento en que lo conocemos en una misión en África, se siente a un hombre profundamente competente, centrado y aún humanamente afectado por lo que ha vivido. La manera en que Wahlberg camina, chequea el ambiente y calcula cada movimiento, propone a Swagger como un personaje que vive en constante alerta, siempre observando, midiendo, calculando. La introducción de Swagger también sirve para establecer el tono general de la película. Un hombre que se mueve casi como un reloj, con precisión mecánica, cuya mente y cuerpo han sido entrenados para anticipar cada variable en situaciones peligrosas. Cuando Swagger se retira del servicio activo y vive en soledad,
Wahlberg adopta una energía más tranquila, más introspectiva, casi como si Swagger viviera en una pausa autoimpuesta, tratando de apagar los recuerdos que lo persiguen. Esta forma de actuar, combinando fuerza, disciplina y un claro trasfondo emocional, hace que el viaje del personaje desde un hombre que busca tranquilidad hasta uno envuelto en conspiraciones de alto nivel sea creíble, poderoso y emocionalmente resonante para la audiencia. Junto a Wahlberg, Michael Peña interpreta al agente del FBI, Nick Memphis, un personaje clave dentro de la narrativa. Memphis comienza como un hombre de la ley que cree en la versión oficial de los eventos, pero a medida que se adentra en la investigación, empieza a cuestionar lo que le han presentado como verdad. Peña dota a Memphis de un carisma único. Es ingenioso, curioso y proporciona momentos de alivio cómico sin restar seriedad al drama que se desarrolla. Su trabajo es esencial para balancear al personaje de Swagger. Donde Warner puede ser cerrado, hermético y estoico, Memphis es comunicativo, expresivo y francamente molesto, en el mejor sentido, representando la voz interna del espectador dentro de la historia. Memphis duda, se frustra, intenta seguir las reglas, y cuando se vuelve obvio que hay corrupción en juego, desafía las órdenes y busca la verdad. La interacción entre Wahlberg y Peña crea una dinámica complementaria. Swagger con su experiencia militar y Memphis con su formación legal. Swagger con su trauma y Memphis con su idealismo. Swagger con su silencio y Memphis con su hablar constante. Peña logra equilibrar el peso emocional de la película con humanidad y humor, mas no gracioso, y logra que Memphis no se sienta un simple acompañante, sino un personaje tridimensional que evoluciona, crece y termina tan comprometido con la verdad como Swagger. Danny Glover encarna al exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, Gunnery Sergeant Isaac Johnson, un villano complejo cuyo poder y ambición personal están ocultos detrás de fachadas institucionales. Este antagonista representa la corrupción en las altas esferas del gobierno, alguien con conocimiento, influencia e inteligencia, pero dispuesto a sacrificar vidas si eso le asegura el cumplimiento de sus propios objetivos. Glover ofrece una actuación calmada, calculadora y metódica, lo que hace que Johnson resulte un adversario formidable. No es un villano caricaturesco, sino uno realista, que habla en tonos serenos y actúa de forma premeditada, como un ajedrecista que mueve piezas para asegurar un jaque mate silencioso. Su presencia en pantalla evoca autoridad y peligro, sin necesidad de grandes estallidos emocionales. Es precisamente esa calma lo que genera mayor inquietud. A través de Johnson, Glover explora cómo el poder puede corromper incluso las mejores intenciones. Su personaje cree firmemente que su plan está justificado, por razones que él considera mayores, haciendo que su moral esté distorsionada, pero a la vez completamente racionalizada en su propia mente. Para Glover, el reto fue representar a un antagonista que no pareciera simplemente malo, sino alguien que se ve a sí mismo como un protector del bien mayor, a pesar de las consecuencias destructivas de sus actos. La forma en que Glover mantiene esa dualidad, poderoso pero reflexivo, intimidante pero creíble, contribuye a que la película tenga un antagonista que no es una sombra plana, sino un catalizador complejo de tensión dramática. En el filme también destaca Kate Mara como Sarah Fenn, la viuda de Donnie Fenn, el compañero muerto de Swagger. El personaje de Sarah ofrece una capa emocional profunda a la historia principal, conectando directamente con el trauma no resuelto de Swagger. Mara interpreta a una mujer que pasa del dolor y la vulnerabilidad a una fuerza silenciosa y resiliente. Al principio, Sarah está claramente devastada por la muerte de su esposo y lucha por encontrar un sentido a su dolor. Sin embargo, conforme se involucra con Swagger, su carácter muestra una fuerza oculta, una capacidad de resistir y adaptarse en circunstancias extremas. Ella no es solo un interés amoroso o un complemento del protagonista, se convierte en una aliada moral y emocional en la búsqueda de la verdad. Mara logra transmitir una gama emocional que va desde el dolor profundo hasta la determinación serena. Su presencia en la película sirve para humanizar a Swagger aún más, mostrando que detrás de su exterior duro y calculador hay un hombre capaz de empatía, conexión y afecto genuino. La relación entre Sarah y Swagger evoluciona con naturalidad, sin apuros narrativos, y permite que la audiencia se involucre en la dimensión más humana de la historia,
más allá de la acción y la conspiración política. Otro actor que contribuye significativamente es Rhona Mitra, en el papel de Shannon Ettrick, una experta en armas y balística que ayuda a Swagger y Memphis a encontrar pruebas que demuestren la inocencia del protagonista. Mitra da vida a un personaje inteligente, sarcástico y seguro de sí mismo, cuya habilidad técnica es fundamental para desenmarañar la trama de manipulación de pruebas. La interacción de Ettrick con Swagger y Memphis introduce momentos de tensión, pero también de camaradería, ya que ella no solo aporta conocimiento, sino también una perspectiva pragmática y lógica que contrasta con el enfoque emocional de otros personajes. Mitra compone un personaje que va más allá de la experta técnica. Es una mujer independiente, competente y capaz de manejar situaciones intensas sin perder compostura. Ettrick es esencial para que la trama técnica de la película, manipulación de pruebas, análisis balístico, evidencias falsas, tenga coherencia dentro de la narrativa de suspenso. Mitra presenta a su personaje con confianza y precisión, haciendo que su participación no solo sirva a la historia, sino que ofrezca un contrapunto estilístico al ritmo emocional y de acción de la película. Además, su postura escéptica frente a las versiones oficiales de los eventos refuerza el tema central de Shooter, la búsqueda de la verdad en un mar de mentiras institucionales. En papeles secundarios, actores como Terry Chen interpretan a personajes que, aunque menos prominentes, añaden capas importantes a la historia. Chen interpreta a un francotirador rival, implicado en la conspiración que ayuda a incriminar a Swagger. El trabajo de Chen, aunque limitado en tiempo en pantalla, es potente en impacto dramático, ya que su personaje refleja cómo héroes militares pueden ser explotados y manipulados por aquellos que ostentan el poder. La presencia de Chen proporciona un recordatorio constante de que la traición no solo ocurre en el nivel político, sino que también afecta directamente a quienes han servido con honor, reforzando el tema de la explotación de soldados para fines oscuros. También se encuentran actuaciones de apoyo de Will Patton y otros intérpretes, cuyo trabajo en conjunto contribuye a construir un entorno creíble, denso y lleno de tensión. Patton, en particular, desempeña un papel que añade textura a la estructura de conspiración del filme. Un personaje que representa las fuerzas de autoridad que siguen órdenes sin cuestionarlas, lo que demuestra la complejidad de lidiar con instituciones cuando se fragua una mentira desde dentro. Estos personajes secundarios no eclipsan a los protagonistas, pero sí solidifican el mundo donde se mueve la narrativa. Un mundo donde no siempre se sabe quién es amigo, quién es enemigo y cuáles son los límites éticos de las acciones. El elenco de Shooter funciona como una maquinaria bien sincronizada. No se trata solo de presentar nombres conocidos, sino de asegurar que cada interpretación sirva a un propósito narrativo claro. Wahlberg sostiene el peso emocional y físico del relato. Peña ofrece humanidad y curiosidad. Glover encarna la corrupción calculada. Mara da profundidad emocional. Mitra aporta inteligencia técnica. Y los personajes secundarios refuerzan los temas de lealtad, traición y justicia. La armonía entre estos actores consigue que la película no sea únicamente una sucesión de escenas de acción, sino un drama dinámico en el que cada personaje tiene una razón de ser y una evolución propia. Además, el compromiso del reparto con sus respectivos roles hace que la audiencia se involucre profundamente con la historia, sin sentirse manipulada o confundida. Cada actor aporta matices que no solo hacen sentido dentro del arco de la película, sino que también contribuyen a explorar cuestiones más amplias: la corrupción del poder, la búsqueda de la verdad, la lealtad a los propios valores, y la justicia cuando las instituciones fallan. La interacción entre estos personajes crea tensión no solo física, sino moral, llevando al espectador a cuestionar no solo qué sucederá, sino qué debería suceder en un mundo donde las motivaciones de los personajes no siempre son claras o transparentes. Shooter es una película de acción que combina suspense político, drama personal y espectaculares secuencias tácticas para contar una historia de traición, justicia y resiliencia humana. A primera vista puede parecer una típica película de tiros y persecuciones, pero su fuerza narrativa radica en cómo entrelaza una trama compleja con personajes que se sienten reales y emocionalmente tridimensionales. Desde su inicio, la película se presenta con una energía que no da tregua.
El protagonista, Bob Lee Swagger, es un francotirador retirado que se encuentra en el epicentro de una conspiración de alto nivel. La historia no solo se apoya en la acción física, sino también en el combate psicológico que enfrenta un hombre que fue traicionado por aquellos en los que confiaba. Uno de los aspectos más destacables de Shooter es la forma en que se construye la evolución del personaje principal. Bob Lee Swagger no es un héroe invencible al estilo más simplista de muchas películas de acción. Es, más bien, un hombre profundamente marcado por experiencias pasadas. Un veterano con habilidades extraordinarias, sí, pero también con heridas emocionales que no han sanado. Esta dualidad es lo que hace que el personaje sea interesante y humano. No se trata simplemente de alguien que dispara con precisión, sino de alguien que carga con recuerdos dolorosos, decisiones difíciles y un sentido de justicia muy personal. La película hace un trabajo eficaz al mostrar cómo sus habilidades, que en otros contextos podrían haberse sentido como simple exhibición de destreza, están profundamente conectadas con su identidad y su sentido de propósito. La narrativa de Shooter trabaja constantemente con el elemento de la desconfianza. Hay mentiras oficiales, encubrimientos y manipulación de pruebas que empujan a Bob a convertirse no solo en un fugitivo, sino en un detective involuntario de su propia vida. Esta estructura narrativa mantiene al espectador en constante tensión, porque no solo hay peligro físico, sino un misterio que resolver. A medida que Bob intenta limpiar su nombre, el público se ve inmerso no solo en escenas de acción, sino en una investigación que pone en tela de juicio las motivaciones de los personajes en posiciones de poder. Esta mezcla entre thriller político y cine de acción es uno de los elementos que hacen que Shooter no sea solo entretenimiento superficial, sino una película que invita a la reflexión sobre temas como la corrupción, la responsabilidad y el valor de la verdad. En términos de ritmo, la película es sólida. Las primeras escenas establecen eficazmente el mundo del protagonista y su conflicto interno, mientras que las secuencias de acción están coreografiadas con un sentido claro de propósito narrativo. Lejos de sentirse gratuitas, cada escena táctica sirve para avanzar tanto la trama como la caracterización de sus personajes. Hay momentos de tensión sostenida que se sienten casi palpables, llevados por un montaje que sabe cuándo acelerar el pulso y cuándo permitir que la audiencia respire y absorba lo que acaba de ocurrir. Esta habilidad para equilibrar acción con momentos más reflexivos evita que la película caiga en lo repetitivo o en la saturación de escenas de violencia innecesaria. Otro punto fuerte de Shooter es la relación entre Bob Lee Swagger y otros personajes importantes, sobre todo con el agente del FBI, que poco a poco empieza a cuestionar la versión oficial de los hechos. Esta alianza incómoda se desarrolla de forma creíble y ofrece un contrapunto interesante al protagonista principal. La película no presenta a todos sus aliados como personas perfectas e infalibles. Más bien, muestra cómo incluso aquellos atrapados dentro del sistema pueden llegar a una conciencia crítica cuando las pruebas y la moral se impugnan. Este arco de conversión, de creer en la narrativa oficial a desafiarla y arriesgarlo todo por la verdad, es uno de los elementos que aporta mayor profundidad al guión. Desde el punto de vista temático, Shooter explora muchas cuestiones poderosas: la traición de las instituciones, la manipulación de la verdad, la presión de las jerarquías militares y gubernamentales, y la búsqueda de justicia personal. Son temas que se entrelazan a lo largo de la película. Aunque el espectador puede no estar de acuerdo con cada decisión que toman los personajes, el guión logra que sus motivaciones sean comprensibles, incluso cuando son moralmente ambiguas. Esta ambigüedad es, en muchos sentidos, lo que eleva a Shooter por encima de un simple filme de acción. No es simplemente ver quién dispara mejor, sino preguntarse qué motiva a cada personaje a actuar como lo hace, y qué líneas están dispuestos a cruzar para lograr lo que consideran justo. Las escenas de acción en Shooter están diseñadas para ser reales, tensas y estratégicas. La película evita caer en exageraciones irreales que muchas producciones de Hollywood a veces abrazan. Los enfrentamientos armados, las tácticas de posicionamiento, los disparos de precisión y el uso del entorno demuestran un entendimiento claro de cómo funciona el combate a distancia entre francotiradores. Esto no solo sirve a la autenticidad narrativa, sino que aporta una estética visual que se siente más orgánica
y menos manipulada desde el punto de vista cinematográfico. Las escenas de acción no son solo espectáculo, son extensión directa de la personalidad y el entrenamiento del protagonista. Cada movimiento, cada cálculo y cada decisión en esas secuencias revela algo sobre quién es Bob Lee Swagger y cómo piensa. Ahora bien, uno de los aspectos que también puede generar debate entre los espectadores es la manera en que la película maneja su mensaje político. Shooter no intenta ser un tratado político o un alegato ideológico, pero sí presenta una visión crítica de cómo las instituciones pueden corromperse y manipular información con fines propios. Esta representación puede sentirse demasiado simplista o idealizada para algunos, pero también puede sentirse poderosa para quienes disfrutan de historias donde el individuo lucha contra sistemas más grandes que él. El foco no está en demonizar a todo el gobierno o a las Fuerzas Armadas, sino en ilustrar un caso en el que los personajes con poder absoluto actúan de forma egoísta y traicionera, mientras que uno de los más marginados, el protagonista, termina siendo el más honesto y moralmente coherente. Un elemento adicional que merece atención es la construcción del villano principal. No es un antagonista plano ni caricaturesco. Su mal no se presenta como pura maldad, sino como resultado de una lógica distorsionada de bien mayor, que él mismo cree que justifica sus actos. Esta ambivalencia en la caracterización del villano añade capas de complejidad al filme, haciendo que la confrontación final no sea simplemente de cuentas de acción, sino de convicciones éticas en choque. Saber que el antagonista cree sinceramente estar haciendo lo correcto, aunque sus métodos sean moralmente reprobables, profundiza el conflicto y hace que los espectadores teman no solo por la seguridad del protagonista, sino por el rumbo moral de la historia. En cuanto a la dirección cinematográfica, Shooter mantiene una estética que favorece la claridad visual y la tensión atmosférica. Las escenas no están sobrecargadas de efectos o movimientos de cámara innecesarios. En lugar de eso, se privilegia una composición que permite seguir la acción sin perder de vista las motivaciones detrás de cada movimiento. Esta claridad narrativa en la puesta en escena facilita que incluso quienes no están familiarizados con terminología táctica o con las especificidades del uso de armas puedan seguir y entender lo que está ocurriendo. El ritmo general de la película es dinámico, pero sin sacrificar momentos de introspección. No se trata de una sucesión ininterrumpida de escenas de acción, sino de una narrativa equilibrada que permite a la audiencia conectar con los personajes en un nivel emocional profundo, antes de sumergirse nuevamente en el suspense y la tensión. Esta mezcla de drama personal y espectáculo visual hace que la experiencia cinematográfica sea más rica y satisfactoria. Finalmente, al responder a la pregunta central, ¿vale la pena ver esta película? Es importante considerar varios factores: la calidad de la historia, la construcción de personajes, el tratamiento de temas relevantes y la ejecución técnica. Shooter tiene un equilibrio sólido de estos elementos. No es perfecta. En algunos puntos la trama puede sentirse predecible para quienes están muy familiarizados con el género de conspiraciones políticas, y algunos personajes secundarios podrían haberse explorado con mayor profundidad. Sin embargo, la película compensa estas pequeñas falencias con una narrativa sólida, actuaciones convincentes, desarrollo emocional consistente y un sentido claro de propósito que pocas películas de acción logran alcanzar. En resumen, Shooter es una película que va más allá de la acción superficial. Es una historia de redención, conflicto interno y lucha contra un sistema corrupto. Ofrece emoción, tensión, personajes bien construidos y una trama que mantiene el interés de principio a fin. Para quienes disfrutan de thrillers con contenido emocional y una perspectiva crítica, esta película no solo vale la pena verla, sino que merece ser analizada y valorada por cómo integra temas humanos dentro de un contexto de acción y conspiración. Si buscas una historia de acción con significado, personajes complejos y una experiencia cinematográfica que te mantenga comprometido de principio a fin, Shooter definitivamente merece tu tiempo. Los efectos visuales, VFX y el CGI en Shooter juegan un papel indispensable para convertir un thriller de acción dramático en una experiencia cinematográfica inmersiva y creíble. Aunque la película no es una superproducción de ciencia ficción o fantasía,
donde los efectos visuales son fácilmente visibles y espectaculares, su enfoque en la acción táctica y en escenas realistas de francotiradores exige que los VFX trabajen de forma sigilosa pero fundamental. Es decir, los efectos visuales no están diseñados para llamar la atención por sí mismos, sino para reforzar la autenticidad de cada escena, haciendo que el mundo que vemos en pantalla, desde los entornos hasta la física de los disparos, se perciba como completamente plausible dentro del universo narrativo de la película. Desde el principio, los VFX están presentes en elementos aparentemente sencillos: planos de ciudades, fondos que amplían escenarios reales, ampliaciones de multitudes durante los eventos públicos, destellos de disparos y efectos de cámara lenta en situaciones de gran tensión. El trabajo de CGI en estos casos es técnico y refinado, porque su objetivo es que el espectador no piense, esto es un efecto generado por computadora, sino que su atención permanezca en la historia, en las motivaciones de los personajes y en la tensión del momento. Esta sutileza es una de las características que distingue a la película, ya que evita caer en usos ostentosos o innecesarios de CGI, prefiriendo que la narrativa se sostenga en las actuaciones, la cámara y la puesta en escena tradicional. En escenas de acción táctica, donde se combinan explosiones, movimientos de cámara complejos y múltiples capas de elementos en pantalla, los efectos visuales son absolutamente esenciales. Por ejemplo, durante secuencias donde se simulan disparos a larga distancia, los efectos visuales complementan la acción física capturada por la cámara, con detalles que serían difíciles o peligrosos de filmar de forma real. Esto puede incluir chispas, polvo levantado por impactos, fragmentos de paredes al romperse, o cambios sutiles en la iluminación para sugerir la presencia de un proyectil en vuelo. El CGI ayuda a controlar la percepción del espectador sin distraerlo de la escena principal, lo cual es una labor complicada que demanda precisión y coherencia estética. A nivel narrativo, hay momentos donde la combinación de VFX y CGI permite construir tensión de forma más eficaz que con cámara y edición únicamente. Tomemos, por ejemplo, las secuencias en las que el protagonista evalúa un escenario desde lejos. El uso de gráficos superpuestos, vistas detalladas de mapas, planos de mirilla con indicadores y mejoras visuales sobre la imagen real hacen que el espectador comprenda simultáneamente la complejidad del entorno y los cálculos mentales del personaje. Aunque estos elementos pueden parecer simples, su ejecución a través de CGI requiere que estén perfectamente integrados con la estética de la película, es decir, que no rompan el estilo visual, el tono o el ritmo narrativo. Los efectos visuales también tienen un papel importante en la construcción de atmósferas y estados de ánimo. En las escenas nocturnas o en ambientes de poca luz, la postproducción digital mediante VFX ajusta parámetros como la saturación, el contraste, la intensidad del destello de luces y otros factores que permiten que el público perciba la oscuridad sin perder detalles clave. Por ejemplo, cuando el protagonista se oculta en un entorno poco iluminado a la espera de un objetivo, los VFX no solo proporcionan claridad visual, sino que ayudan a resaltar la tensión y el suspenso. Sombras más profundas, destellos de luz que subrayan el peligro latente y pequeñas partículas en suspensión que hacen que el ambiente se sienta más palpable. Este uso de efectos visuales transmite una sensación emocional que va más allá de la simple representación de luz y oscuridad. El CGI también es empleado para integrar elementos que serían demasiado costosos, peligrosos o inviables de filmar en la vida real. Aunque Shooter no depende de mundos imaginarios o criaturas fantásticas, sí requiere que su mundo se sienta completamente realista y técnicamente plausible. Esto incluye tanto paisajes urbanos como entornos más abiertos, como áreas rurales y naturales que parecen auténticos dentro de la narrativa. El uso de CGI para ampliar escenarios, recrear edificaciones específicas o ajustar condiciones ambientales ayuda a construir un universo coherente con la historia, sin necesidad de depender exclusivamente de locaciones reales. Esta mezcla entre filmación en locaciones y elaboración digital da como resultado una continuidad visual tan convincente que el espectador casi no nota dónde termina la filmación física y dónde comienza el trabajo digital. Uno de los retos más interesantes del uso de VFX en Shooter
es la representación de los disparos y su física. Aunque muchos de los tiros que vemos fueron filmados con efectos prácticos, la combinación de CGI permite mostrar con mayor precisión la trayectoria del proyectil, el impacto sobre superficies específicas y la forma en que la escena se altera en fracciones de segundo después de que el disparo ha ocurrido. Este tipo de efectos visuales no solo agrega dramatismo, sino que también ayuda a comunicar información crucial. Por ejemplo, si un disparo fue o no certero, si rebotó, si atravesó una superficie o si causó un daño esperado. La visualización de estos detalles mediante CGI exige un conocimiento profundo de cómo funcionan las balas, la luz y los materiales, lo que demuestra que los efectos visuales no son solo ornamentales, sino que se usan para reforzar la verosimilitud narrativa. Otro aspecto técnico donde los efectos visuales son cruciales es en la integración de elementos que requieren correcciones de continuidad o seguridad en postproducción. En escenas donde los actores están expuestos a situaciones peligrosas, como explosiones simuladas o secuencias de disparos intensos, los efectos visuales ayudan a corregir detalles que no pudieron capturarse de forma ideal durante la filmación por razones de seguridad. Esto puede implicar limpiar el encuadre de equipos visibles, ajustar trazos de humo para que no oculten puntos importantes de la escena, o incluso agregar elementos para que la acción se sienta más consistente con lo que la historia requiere. Esta labor en postproducción es delicada. Debe mejorar y perfeccionar sin que se note, pues el objetivo es que la audiencia se mantenga completamente inmersa en lo que ocurre en pantalla. La película también hace uso estratégico de efectos digitales para enfatizar momentos clave en los que la percepción visual es parte de la tensión dramática. Por ejemplo, cuando el protagonista calcula ángulos de disparo, distancia y velocidad del viento, la película muestra planos que superponen información digital sobre la imagen real, como si estuviéramos viendo lo que él mismo está procesando mentalmente. Este tipo de VFX no solo ayuda al espectador a seguir datos técnicos complejos, sino que también crea una conexión emocional con el personaje. Nos hace sentir su enfoque, su precisión y su maestría, no solo como un francotirador, sino como alguien que mira el mundo de una manera estructurada y metódica. Es un uso muy efectivo de CGI cuando se hace bien, porque no distrae, sino que comunica datos complejos de forma visual y comprensible. El CGI también contribuye al dinamismo general de la película. Aunque la cámara y las actuaciones físicas tienen un papel dominante, los efectos digitales permiten que ciertas transiciones, montajes o momentos de tensión se sientan más fluidos. Por ejemplo, si se necesita un traslado rápido entre dos escenarios que están distantes en la narrativa, el uso de recursos visuales como animaciones digitales o interrupciones estilizadas ayudan a que el espectador perciba ese cambio sin sentirlo abrupto ni confuso. Esto demuestra que el CGI no se limita únicamente a escenas de acción, sino que también sirve como herramienta narrativa para conectar partes de la historia y mantener el ritmo de la película de forma eficaz. En cuanto al estilo visual general, Shooter mantiene una estética realista, evitando la saturación excesiva de efectos digitales que a veces vemos en películas de acción con presupuestos más altos. El resultado es una apariencia que se siente más orgánica, como si lo que vemos ocurriera sin manipulación digital evidente. Esta decisión estética es importante porque apoya el tono serio y tenso del guión. No es una película caricaturesca ni exageradamente estilizada, sino un thriller con una base sólida en la autenticidad. El buen uso de VFX y CGI en este contexto evita que la película se vea artificial o sobrecargada, lo que favorece que el espectador mantenga su atención en la historia y en los personajes, en lugar de distraerse con efectos visuales ostentosos. El impacto general de los efectos visuales en Shooter se ve mejor cuando se considera lo invisible que son. Es decir, el espectador promedio puede no notar conscientemente cuántos elementos han sido ajustados o mejorados digitalmente, simplemente porque todo está integrado de forma natural. Este nivel de integración es el resultado de un trabajo cuidadoso, donde los efectos visuales sirven a la historia más que a la exhibición técnica. En este sentido, el CGI se usa como herramienta narrativa, no como espectáculo en sí mismo. Finalmente, el uso de VFX en Shooter contribuye de forma sustancial a la credibilidad del mundo que presenta la película. Cada disparo, cada transición,
Cada ajuste digital está pensado para que la audiencia crea que lo que ve es lo más cercano posible a una representación plausible de eventos intensos y complejos. Ya sean entornos amplificados digitalmente, efectos de disparos realistas, correcciones de continuidad o visualización de datos técnicos, los efectos visuales en esta película son un componente invisible, pero crucial para su efectividad y su atractivo narrativo. La película Shooter se estrenó en cines el 23 de marzo de 2007, bajo la distribución de uno de los grandes estudios de Hollywood, y desde el momento de su lanzamiento, se ubicó dentro del género de acción y suspenso, con altas expectativas debido al protagonismo de Mark Wahlberg y la dirección de Antoine Fuqua. Lo que pocos anticiparon fue que aunque tenía elementos para posicionarse como un éxito sólido, su desempeño en taquilla sería moderado en comparación con otras producciones de su tipo. El presupuesto de producción de Shooter fue de aproximadamente $61 millones, una cifra respetable que reflejaba costes de filmación en múltiples locaciones, un elenco con actores conocidos y escenas de acción exigentes. En términos de inversión, esta cifra estaba diseñada para permitir producción de calidad, efectos visuales convincentes y una campaña promocional capaz de generar interés global. El estreno en cines en Estados Unidos y Canadá marcó su primera gran prueba comercial. Durante su fin de semana de apertura, Shooter recaudó alrededor de $14,5 millones, colocándose en el tercer puesto en la taquilla doméstica. La competencia en ese periodo fue fuerte, con otros títulos también nuevos o populares en cartelera, lo que redujo el impacto inmediato de la película. Aunque el número de apertura no fue pobre, sí indicó que la película no se convertiría en un fenómeno de taquilla instantáneo, sino que dependería de su permanencia en salas y del boca a boca para sostener sus ingresos. A lo largo de su permanencia en cines dentro de los Estados Unidos y Canadá, el filme acumuló cerca de $47 millones en ingresos. Esta cifra representa un poco menos de la mitad de lo que Shooter recaudó a nivel global, lo cual es indicativo de que el mercado internacional jugó un papel importante en el desempeño financiero de la cinta. En muchos casos, las películas de acción estadounidenses encuentran audiencias entusiastas fuera de su país de origen, y Shooter no fue la excepción, aunque el rendimiento tampoco fue extraordinario. Fuera de Norteamérica, la película sumó aproximadamente $48,7 millones. Esto significa que la taquilla internacional fue casi equiparable a la doméstica, alcanzando un total global de cerca de $95,7 millones. En términos generales, estos números son suficientes para que la película no se considere un fracaso comercial, pero dado su presupuesto y las expectativas de ingresos adicionales por mercadeo, Shooter se ubicó más bien en un punto medio, una recaudación respetable, pero sin entrar en la categoría de superéxito financiero. Es importante entender que para grandes estudios, el total bruto en salas de cine no es la única métrica de éxito. Los ingresos posteriores, ya sea por ventas físicas, licencias de streaming o derechos televisivos, pueden jugar un papel enorme en la rentabilidad de una película a largo plazo. En el caso de Shooter, la taquilla fue sólida, aunque no excepcional, pero este solo fue el comienzo del ciclo de ingresos de la película. La distribución internacional incluyó mercados significativos como el Reino Unido, Francia, España, Alemania y otras regiones de Europa, así como países de América Latina, Asia y África. Aunque en regiones como España y el Reino Unido, los ingresos no alcanzaron cifras astronómicas, sí sumaron cantidades importantes que contribuyeron a ese total global. En algunos países europeos, por ejemplo, la película se posicionó en los primeros lugares durante su estreno, aunque con cantidades menores a las recaudaciones de taquillas locales, lo cual puede atribuirse tanto a la competencia con otras películas como a la preferencia del público por otros géneros. Al finalizar su ciclo en salas y con una recaudación internacional que equilibró la doméstica, Shooter se cerró con un total cercano a los $96 millones en todo el mundo. Si bien esto no lo colocó entre los grandes blockbusters del año, sí lo confirmó como un filme rentable que logró recuperar su inversión y generar ganancias para sus productores y distribuidores. El resultado también abrió la puerta a que la película mantuviera presencia en el mercado de medios caseros,
donde muchos filmes de género de acción encuentran su segunda vida comercial. El lanzamiento en medios caseros fue un momento clave para Shooter, ya que muchas películas de acción mantienen una larga duración de ingresos mediante DVDs, Blu-rays y décadas después, versiones en alta definición y coleccionables. El 26 de junio de 2007, apenas unos meses después de su estreno en salas, Shooter llegó al mercado en formato DVD. Esta versión se convirtió rápidamente en una de las más vendidas del momento, alcanzando el primer lugar en las ventas de DVD en Estados Unidos, un indicador claro de que había un interés real por el título, más allá de su vida en cines. Además de la venta directa, el DVD también tuvo un rendimiento notable en tiendas de alquiler, donde muchos consumidores que no habían visto la película en cines decidieron alquilarla durante el verano. Las ventas y alquileres en home media sumaron cifras que superaron lo que la película había recaudado en salas en ciertos mercados, lo que transformó al DVD en una pieza fundamental para que Shooter generara beneficios a largo plazo. En algunos informes financieros internos, las ventas de DVD en Norteamérica se estimaron en más de $57 millones, una cifra impresionante para un formato físico que para muchos títulos es incluso más lucrativo que su paso por la cartelera. Pocos años después de su lanzamiento en DVD, la evolución del formato llevó a que Shooter también se comercializara en Blu-ray, permitiendo a los aficionados disfrutar de la película en alta definición, con mejor calidad de imagen y sonido. Con el auge del Blu-ray durante finales de los 2000 y principios de los 2010, muchas producciones encontraron una segunda oleada de ventas, especialmente entre coleccionistas y cinéfilos que preferían formatos de alta definición sobre el DVD estándar. Con el tiempo, Shooter continuó su presencia en el mercado físico, con varias ediciones en Blu-ray lanzadas en distintos años, incluyendo versiones internacionales, con pistas de audio y subtítulos en múltiples idiomas. Estos lanzamientos ayudaron a que la película siguiera siendo relevante a nivel global, mucho después de su estreno inicial. Además, la llegada de nuevos formatos de alta calidad llevó a que el estudio decidiera remasterizar y distribuir el título nuevamente. Una de las ediciones más llamativas que llegaron mucho después fue la versión 4K Ultra HD Blu-ray, lanzada en marzo de 2022. Esta edición de alta resolución ofreció a los espectadores una calidad visual enormemente mejorada, aprovechando la tecnología más reciente para presentar la película con colores más ricos, imágenes más nítidas y soporte para audio de mayor fidelidad. Estas ediciones suelen estar dirigidas a coleccionistas y fanáticos de la película que buscan la mejor experiencia audiovisual disponible en casa. El hecho de que Shooter haya tenido múltiples relanzamientos físicos en formatos distintos a lo largo de los años demuestra que la película ha mantenido una audiencia constante y sigue siendo rentable en el mercado de home media. A diferencia de muchos filmes que desaparecen tras su estreno inicial, Shooter ha permanecido disponible en tiendas físicas, plataformas de streaming y venta digital durante casi 2 décadas, lo cual es un logro significativo. Además de las versiones físicas, el avance de las plataformas digitales y los servicios de streaming permitió que Shooter también fuera licenciada para transmisión en línea y compra digital. Esto amplió el alcance de la película, facilitando que nuevas generaciones de espectadores pudieran descubrirla sin necesidad de comprar discos físicos. Las plataformas digitales ofrecieron versiones en alta definición, compatibilidad con subtítulos y doblajes en varios idiomas, aumentando su accesibilidad en mercados internacionales. La presencia de Shooter en estos formatos ha contribuido a reforzar su legado como una película de acción sólida que sigue siendo descubierta por nuevas audiencias mucho tiempo después de su estreno. Esto también ayudó a extender la vida comercial del proyecto más allá de lo esperado en un principio, ya que el mercado contemporáneo depende cada vez más de la disponibilidad digital. Cabe destacar que el rendimiento de Shooter en medios caseros fue tan importante que por momentos, las ventas de DVD y Blu-ray superaron los ingresos recaudados en salas de cine. Esto indica que aunque la película tuvo una taquilla global moderada, su popularidad entre el público de consumo en casa fue muy alta, lo cual es un fenómeno que ocurre con frecuencia en filmes de acción, que se convierten en títulos recurrentes de video o streaming. En resumen, el recorrido comercial de Shooter
Es un ejemplo claro de cómo una película puede tener un desempeño equilibrado en taquilla y luego consolidarse como un éxito duradero en el mercado de medios caseros. Con una recaudación global que casi duplicó su presupuesto de producción y una presencia extendida en DVD, Blu-ray y formatos digitales, Shooter no solo recuperó su inversión, sino que también generó ingresos adicionales significativos a lo largo de los años. Su ciclo comercial demuestra la importancia de evaluar el éxito de una película no únicamente por cifras iniciales de taquilla, sino por su impacto y presencia continuada en el mercado de entretenimiento doméstico moderno. El final de Shooter representa el clímax de una historia marcada por la traición, la corrupción y la búsqueda de justicia personal. Desde el inicio, la película construye a Bob Lee Swagger como un hombre altamente entrenado, un francotirador veterano que se retira del servicio activo tras sufrir pérdidas personales y sentir el desgaste de años de conflicto. Su regreso a la acción está impulsado por la traición del gobierno, que lo incrimina en un intento de asesinato contra el presidente. El desenlace de la película no solo resuelve la trama central de venganza y justicia, sino que también cierra los arcos de los personajes secundarios y revela las consecuencias éticas y morales de los actos de cada uno. A medida que la película avanza hacia su conclusión, Swagger logra evadir la captura, usando su conocimiento táctico y su habilidad excepcional como francotirador para mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades y de aquellos que buscan incriminarlo. Su ingenio y entrenamiento no solo son herramientas de supervivencia, sino también una representación simbólica de su inteligencia, disciplina y la capacidad de pensar estratégicamente bajo presión. Cada movimiento en estas escenas finales está cuidadosamente calculado, y el espectador percibe la tensión casi física de cada momento, comprendiendo que cualquier error podría ser fatal. Uno de los elementos más significativos del final es la confrontación directa entre Swagger y el antagonista principal, Isaac Johnson, interpretado por Danny Glover. Johnson es el arquitecto de la conspiración que buscaba manipular eventos para sus propios intereses, y su relación con Swagger es más que una simple oposición de héroe y villano. Representa el conflicto entre moralidad y poder corrupto. Swagger actúa desde un sentido de justicia personal y ética, mientras Johnson cree que sus acciones están justificadas por un supuesto bien mayor, aunque en realidad son egoístas y destructivas. El enfrentamiento entre ambos no es simplemente físico, sino un choque de principios y valores. La tensión se construye lentamente hasta el punto culminante, donde la confrontación se convierte en un símbolo de la lucha del individuo contra sistemas corruptos. En la secuencia final, Swagger utiliza su preparación, sus conocimientos de francotirador y su análisis del terreno para ejecutar un plan que no solo garantiza su supervivencia, sino que también expone a Johnson y sus cómplices. Este desenlace combina acción física y resolución narrativa. El héroe no actúa impulsivamente, sino que evalúa todas las variables y calcula el momento perfecto para intervenir. Esto refuerza el tema central de la película, en el que la paciencia, la precisión y la planificación estratégica son esenciales para superar la injusticia. La manera en que Swagger maneja cada desafío refleja tanto su habilidad militar como su crecimiento personal. Ya no es simplemente un hombre enfadado por la traición, sino alguien que ha aprendido a equilibrar emoción y lógica para lograr justicia. Paralelamente a la resolución del conflicto principal, el final también aborda la relación de Swagger con los personajes secundarios que lo apoyan. Nick Memphis, el agente del FBI interpretado por Michael Peña, desempeña un papel clave en el desenlace, mostrando la evolución de su carácter. De ser un oficial que inicialmente confía ciegamente en la autoridad, a alguien dispuesto a desafiar el sistema para proteger la verdad y a una persona inocente. La colaboración entre Swagger y Memphis ilustra un tema recurrente en la película: la importancia de la confianza, la lealtad y la cooperación frente a la corrupción institucional. La interacción final entre estos dos personajes no solo cierra su arco narrativo, sino que también subraya el mensaje de que incluso dentro de estructuras corruptas, la integridad individual puede marcar la diferencia. Otro elemento crucial del final es la forma en que Swagger maneja la exposición de la conspiración. En lugar de actuar de manera vengativa o destructiva,
toma decisiones calculadas que garantizan que la verdad salga a la luz sin causar daño innecesario a inocentes. Esta resolución ética es significativa porque distingue a Swagger de sus antagonistas. Mientras que Johnson actúa por ambición y ego, Swagger busca justicia y equidad, demostrando que la verdadera fuerza no reside solo en el poder físico o la habilidad, sino también en la moralidad y la claridad de propósito. La película concluye, de este modo, con un mensaje de que la justicia puede prevalecer cuando se combina la inteligencia, la ética y la perseverancia. El final también resalta la habilidad de la película para cerrar los arcos de tensión de manera satisfactoria. A lo largo de la historia, los espectadores son llevados a través de múltiples escenarios de riesgo, persecuciones y traiciones. Las secuencias finales condensan estos elementos en un clímax que es tanto físico como emocional. Las escenas de acción están perfectamente sincronizadas con la resolución narrativa. Esto permite que la audiencia experimente una sensación de alivio, ya que las amenazas inmediatas se neutralizan, pero también un sentido de satisfacción moral, porque los responsables de la corrupción enfrentan las consecuencias de sus actos. Desde un punto de vista cinematográfico, el final utiliza elementos de iluminación, sonido y encuadre para enfatizar la resolución de la historia. Los disparos precisos de Swagger se combinan con cambios en el enfoque de la cámara que reflejan su dominio del entorno, mientras que la banda sonora contribuye a aumentar la tensión hasta el momento crítico y luego permite una relajación que acompaña la conclusión del conflicto. Estos recursos técnicos no solo mejoran la espectacularidad de la acción, sino que también refuerzan la narrativa emocional, mostrando cómo la planificación y la habilidad llevan a un resultado satisfactorio, tanto para el héroe como para el espectador. El desenlace también es importante por la forma en que se aborda la justicia institucional. Aunque Swagger actúa fuera de la ley para exponer a los conspiradores, su objetivo es restaurar un sentido de equilibrio que el sistema ha fallado en mantener. Esto subraya un tema recurrente en la película: la tensión entre la justicia legal y la justicia moral. El final no ofrece una solución perfecta ni simplista, refleja la complejidad del mundo real, donde la integridad personal y la acción valiente pueden ser necesarias para corregir fallos institucionales. La interacción final con Sarah Fenn, interpretada por Kate Mara, agrega un cierre emocional al arco del protagonista. Su relación, que se desarrolla a lo largo de la película, culmina en un momento que muestra que la humanidad y la conexión personal son tan importantes como la resolución del conflicto externo. Sarah representa la vida que Swagger protege y las razones personales detrás de su lucha. No solo busca justicia abstracta, sino también proteger a aquellos que son inocentes y vulnerables. Esta conclusión personal da un peso emocional adicional al final, equilibrando la acción con una resolución más íntima y humana. Un detalle que merece análisis es cómo el final maneja el equilibrio entre la acción y la narrativa moral. Las secuencias de acción están perfectamente integradas en la historia, de modo que cada disparo, cada movimiento y cada maniobra estratégica tiene sentido dentro del arco narrativo. Esto distingue a Shooter de otras películas de acción, donde la violencia puede sentirse gratuita. Aquí, cada escena de riesgo es funcional para avanzar la historia y cerrar los conflictos planteados. La precisión de Swagger, combinada con la planificación ética, demuestra que la acción no es un fin en sí misma, sino un medio para resolver problemas de manera coherente con la historia y los personajes. El desenlace también permite reflexionar sobre los efectos psicológicos del conflicto en los personajes. Swagger no emerge del final como un héroe invencible sin cicatrices, sino como un hombre que ha enfrentado traiciones, pérdidas y dilemas morales, y ha sobrevivido gracias a su disciplina y juicio. Esto agrega profundidad a su personaje y permite al espectador comprender que la victoria no es solo física o técnica, sino también emocional y ética. La película, por lo tanto, cierra no solo con la resolución del conflicto externo, sino también con un arco de desarrollo personal para su protagonista. En términos de simbolismo, el final refuerza varios temas centrales de Shooter: la importancia de la justicia personal, la crítica a la corrupción institucional, la lealtad a valores éticos frente a la presión externa, y la necesidad de tomar decisiones responsables incluso en circunstancias extremas. Swagger, al usar su ingenio, disciplina y habilidades para exponer la verdad y proteger a los inocentes, encarna estos temas de manera tangible.
Su victoria es tanto un triunfo de la habilidad táctica como de la integridad moral, subrayando que la acción bien dirigida y ética puede superar la corrupción y la injusticia. Finalmente, el cierre de la película logra una sensación de satisfacción general, sin caer en la simplificación. Todas las tramas principales se resuelven. Los antagonistas reciben consecuencias proporcionales a sus actos. Los aliados del protagonista encuentran un cierre coherente, y Swagger emerge como un héroe que combina inteligencia, habilidad y ética. Este equilibrio entre acción, resolución narrativa y cierre emocional hace que el final de Shooter sea memorable y efectivo, ofreciendo al espectador no solo adrenalina, sino también una conclusión lógica y moralmente coherente que refleja los temas planteados desde el inicio. Antoine Fuqua tiene un estilo muy característico que combina tensión constante con un enfoque visual que busca el realismo. En Shooter, esto se traduce en escenas de acción que no son solo espectaculares, sino que se sienten tácticamente precisas y verosímiles. Cada disparo, cada movimiento y cada maniobra del protagonista, Bob Lee Swagger, está planeada para que el espectador perciba la tensión y la inteligencia detrás de sus decisiones. La dirección de Fuqua asegura que la película no caiga en la acción gratuita, sino que cada momento de adrenalina sirva para avanzar la trama y profundizar en la psicología del personaje principal. Esto demuestra que el director entiende que una película de acción no solo necesita velocidad y explosiones, sino también coherencia narrativa y desarrollo de personaje. El ritmo de la película es otro aspecto donde la dirección de Fuqua se hace evidente. Las secuencias de acción están perfectamente equilibradas con momentos de introspección y desarrollo de personajes. Esto permite que la audiencia respire y comprenda las motivaciones de los protagonistas y antagonistas antes de enfrentarlos a nuevas situaciones de peligro. Fuqua logra mantener al espectador comprometido durante toda la película, alternando de manera efectiva entre tensión física y emocional. Esta capacidad de manejar el ritmo no solo mantiene el interés, sino que también refuerza la tensión psicológica, que es un componente central de la historia. Además, Fuqua se asegura de que la película tenga un tono consistente, donde la seriedad y el realismo prevalecen sobre el entretenimiento superficial. Los escenarios elegidos, la iluminación, el manejo de la cámara y la estética visual contribuyen a un ambiente creíble y absorbente. Cada decisión del director está pensada para reforzar el mundo que rodea a Bob Lee Swagger y sus conflictos, logrando que la audiencia se sumerja completamente en la historia, sin sentir que la película depende únicamente de efectos visuales o escenas de acción exageradas. En paralelo a la dirección, el guión de Shooter es otro componente fundamental que da forma a la historia y a sus personajes. La película está basada en la novela Point of Impact, escrita por Stephen Hunter, un autor conocido por sus historias de suspense y acción, con protagonistas altamente competentes y moralmente complejos. La adaptación cinematográfica fue realizada por un equipo de guionistas, cuyo objetivo fue traducir la narrativa literaria a un formato visual, manteniendo la tensión y la profundidad de los personajes. El trabajo de los guionistas es evidente en la construcción de la trama, la evolución del protagonista y la integración de conflictos políticos y personales. El guión se caracteriza por su estructura clara y su ritmo narrativo, que permite que la acción y la intriga política se desarrollen de manera orgánica. Cada escena tiene un propósito: avanzar la trama, revelar un aspecto del carácter de Bob Lee Swagger o intensificar la tensión. Los guionistas lograron adaptar los elementos clave de la novela, manteniendo la complejidad del protagonista, sus habilidades tácticas y sus dilemas éticos, lo cual es esencial para que la historia funcione en la pantalla. Esto demuestra que el equipo de escritura entendió la necesidad de balancear acción y desarrollo de personajes, evitando que la película se convirtiera en un simple espectáculo de disparos.